Ya estamos aquí de nuevo en cuarto episodio de la quinta temporada de Si Yo Te Contara. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Pues con mucha energía y además hoy con un tema que nos han pedido muchísimo Yanni y que va a Sí. ser un tema juguetón. Bueno, hoy venimos con ganas de jugar. Tenemos que poner ya la mente, los oyentes que nos Sí. estéis escuchando también, empezad a poner la mente en modo juguetón, porque hoy toca un poquito hablar de eso. Vamos a meter cabecera, que estoy deseando empezar. Si yo te contara, un podcast de Singular. Antes de comenzar con el episodio, quiero invitarte a nuestro próximo webinar. Será el próximo martes 22 de octubre a las 10 de la mañana y estaré charlando con Elisa Herrea sobre el health coaching. Esta es una figura que cada vez están optando más por coger en las estrategias de bienestar de las compañías y ayuda a mejorar el bienestar físico, mental y emocional de tu equipo a través de prácticas personalizadas y efectivas. Inscríbete, puedes hacerlo a través del QR que ves en la imagen en la descripción del contenido de Spotify o YouTube o nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, en Singular. Te esperamos, las plazas son limitadas, apúntate. Bueno, pues hoy nos visita Carlos Alcalá. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Yanire, hola Santi, un placer estar aquí. Para nosotros también, y además, como ya veníamos contando antes de la cabecera, hoy venimos con ganas de jugar porque Carlos Alcalá, o también conocido como Carlito Fluito, es psicólogo, innovador y fundador de Playing Camp, que es un programa único que combina juegos de improvisación silenciosa en la naturaleza para el desarrollo personal y social. Carlos se refiere a Playing Camp como el recreo para empresas. Nosotros también lo solemos conocer hablando coloquialmente de team building. Y bueno, sobre todo la experiencia de Carlos, su experiencia multifacética tiene tanto en psicología, danza y espiritualidad, forma un enfoque bastante innovador a pues la propuesta de valor que él ofrece. Entonces, Carlos, mejor que nos lo expliques tú un poquito mejor. Sí. ¿En qué consiste Play Camp? ¿En qué consiste Playing Camp? Pues Playing Camp nació, bueno, es el resumen de un viaje de vida que ha conseguido materializarse en una práctica que la consecuencia última de participar en Playing Camp es que las personas se sienten más libres ellas mismas de expresarse, también mejoran las dinámicas con el resto de participantes y finalmente lo que transforma es esa mentalidad de cómo yo experimento el día a día y cómo puedo conectar y comportarme dentro de la vida como si fuera un juego en el que yo soy uno de los jugadores, un participante, y que todo esto que estamos haciendo es una co-creación. Y se gana el juego de la vida jugando con otros, siendo feliz, disfrutando y creciendo. Vale, entonces, Play Camp ¿se puede considerar un team building o es un enfoque totalmente diferente? Sí, yo lo ofrezco como team building porque la gente quiere team building. Sí, el objetivo del team building, en inglés team, equipo, building, construir, es conseguir que las personas mejoren sus relaciones y además sus habilidades sociales. Entonces, si la pregunta es, durante Playing Camp vas a mejorar las relaciones con los demás participantes y tus habilidades sociales, entonces sí, Playing Camp es un team building. Vale, vale. Y con esto, Carlos, queremos que hemos empezado a estrenar una pregunta nueva para nuestros invitados. La estrenamos la semana pasada y queríamos seguir contigo, que es la siguiente. Si pudieras escribir el valor de, en tu caso, el team building en una sola palabra, ¿cuál sería? Resolución de conflictos. Wow. Para mí es el valor más importante, porque al fin y al cabo, el team building, el valor lúdico está bien. Sin embargo, lo que yo veo que es el puro valor para una empresa es el tener a personas que están en el mismo equipo o en el mismo departamento y hay fricciones entre ellos, porque tienen una historia de conflicto en algún momento del pasado. Entonces, la posibilidad de llevar esa relación a un entorno externo, más allá de la empresa, a un entorno exterior y poder volver a conectar de humano a humano, en mi experiencia, elimina las barreras que se han generado a través de los potenciales conflictos en la empresa. Y ese es, desde mi punto de vista, el mayor valor que puede aportar tanto al individuo como al equipo como a la empresa. Muy interesante. Luego, si quieres, retomamos esa parte del conflicto, porque eso sí que me ha interesado, pero antes quería comenzar con otra pregunta, Carlito, o continuar, mejor dicho, porque precisamente eso, el team building pasó de ser una actividad divertida, ¿no?, a un componente esencial en las estrategias de muchas empresas precisamente para mejorar la gestión de conflictos, la colaboración, esa comunicación. Tu trayectoria en Playcamp ha sido clave en esta evolución, pero me gustaría saber cómo llegaste a especializarte en Playcamp, en el team building. La historia. Sí.
hay varios momentos a lo largo de la historia. Uno de ellos fue, os cuento la historia, yo estaba haciendo un doctorado en psicología sobre los efectos que tiene la exposición a la naturaleza a la hora de elicitar, de producir experiencias espirituales. Entonces, para mí era como yo, si voy a la naturaleza, me voy a convertir en una mejor persona. Lo que pasó es que me pasaba todo el día encerrado en una oficina y mirando una pantalla, lo que es lo contrario a estar en la naturaleza. Y decidí cambiar de vida y al ir a África tuve la oportunidad de conectar con los niños que estaban en la calle, que estaban jugando y que eran felices. Y yo, que había estudiado psicología para entenderme a mí mismo y a los demás, psicología positiva para desarrollar una vida en la que yo era feliz a la vez que los demás eran felices y finalmente estudiar la espiritualidad a través de la naturaleza, me di cuenta que jugando con aquellos niños que estaban con palos, con piedras y con la arena, se estaban conociendo a sí mismos, estaban teniendo una experiencia de vida positiva y estaban viviendo el momento presente. Y para mí fue una transformación muy intensa el pensar qué tipo de persona necesita esto, qué tipo de personas se han olvidado de jugar, qué tipo de personas se han olvidado de conectar entre sí a través de actividades lúdicas. Y me vino claramente el lugar en el que estaba yo, las personas que se pasan todo el día en oficinas, que al estar en entornos cerrados, poco naturales, es más fácil generar ese tipo de conflictos y de fricciones, sobre todo en entornos en los que se producen situaciones de estrés. Entonces, yo lo vi muy claro, este tipo de herramienta es necesaria en todos estos entornos corporativos, en las empresas, donde se acumula esta tensión y no se ofrecen, desde mi punto de vista, las herramientas para liberar la tensión, para gestionar las emociones y que además favorecen el crecimiento personal de la persona. Carlito, podríamos decir que a través del juego, de la metáfora, somos capaces de quitar ese componente a lo mejor racional o racional, ¿no? De ese conflicto y que sea más fácil conectar otra vez con nuestras compañeras, con nuestros compañeros. Sí, Santi, infinitamente. Y además, uno de los factores diferenciadores de Playing Camp es el que no son silenciosos, son no lingüísticos los juegos. Uh-huh. Entonces, para mí, eso ha sido como dar con la tecla de crear una experiencia mágica y única para la persona. Porque consigue transportar a la persona a un estado prelingüístico que a nivel individual sería como antes de los 2 años, pero a nivel de especie es como antes de los 20.000 años, cuando no había lenguaje. Y claro, y el modo de yo me comunico y yo percibo a la otra persona es muy de humano a humano. Entonces, cuando estamos en un entorno seguro, lo que nacen son las oportunidades de colaboración y de co-creación. Y eso es lo que ofrece un juego no estructurado, no lingüístico. El ver a la otra persona como un potencial jugador con el que puedes pasártelo bien. Uh-huh. Entiendo que muchas veces te encontrarás con personas bastante reticentes a esto, ¿no? Porque al final en las empresas tenemos siempre a personas muy disfrutonas, pero luego también tenemos a personas sosas, a personas igual más mayores que este tipo de cosas no le terminan de hacer mucha gracia. ¿Cómo haces para romper esa barrera? Sí, yo me he ido desapegando poco a poco porque yo soy de los disfrutones. Entonces, hace un poco más de un año yo estaba en Bali haciendo esto con nómadas digitales. Y claro, pues yo organizaba peleas de almohadas y nos íbamos todos a la playa, nos llenábamos de arena. Entonces, a la hora de llevarlo a los entornos corporativos, ha sido, bueno, un ajuste de realidad, ¿no? El cómo hay diferentes tipos de personas. Y a mí me gusta siempre decir, observar también es participar. Y luego dentro de Plain Camp, la letra N, cada letra tiene un significado. La N significa negociación necesaria. Entonces, la pauta aquí es que uno se escucha a sí mismo y hay una seña de seguridad para dar a entender al resto de participantes que en este momento yo me estoy escuchando a mí mismo y la experiencia es lo suficientemente estimulante como para participar de la manera en la que yo me siento cómodo participando. Y al ser al aire libre, en muchas ocasiones yo invito a la gente que si lo que necesitan de verdad es estar ellos solos mirando flores o mirando un árbol o sentados en la tierra mirando el cielo, es perfectamente perfecto. Pues es lo que necesitan y es su práctica de bienestar ese día. Sí. Carlitos, sabemos que todas las empresas tienen como... Bueno, pues al final tienen su propia identidad, tienen sus propios retos, sus dinámicas, entonces yo creo que hay que ir adaptando también el contenido. ¿Cómo llegas a personalizar cada experiencia a cada empresa? Porque eso sí que puede ser muy interesante. Sí, sí, es muy buena pregunta. Me gusta hablar siempre claro, con el Departamento de Recursos Humanos para que me informen sobre qué está sucediendo. Y luego, yo como facilitador o cuando estoy con otros facilitadores, pues tenemos una estructura y también una serie de juegos. Entonces,
aunque sea no lingüístico, podemos favorecer el utilizar unos juegos u otros. Siempre me gusta dejarlo no estructurado para ver qué dinámicas nacen y sobre todo la parte más interesante es al final, cuando hay un proceso más de coaching grupal en el que las personas tienen la oportunidad de autoobservación de cómo yo me he comportado durante la experiencia y cómo se han comportado los demás y qué se ha movido dentro de mí. Y dependiendo de la información que hayamos recibido de las personas de recursos humanos, sobre todo cuando son media jornada, una jornada, podemos incluir otro tipo de actividades que son más estructuradas, que tienen ya un objetivo claro o un tipo de problemas que queremos trabajar. También antes has dicho que todo es en la naturaleza. Entonces, cuéntanos un poquito esto, ¿no? Porque la primera pregunta, que es muy absurda, pero hay que hacerla también. ¿Qué pasa si ese día llueve o hace mal tiempo? ¿Cómo funciona esto? Cierto, sí. Y todo es en la naturaleza. Últimamente he hecho unos cuantos en entornos cerrados. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando es como la sala anti-playing camp, que es como este cubículo de oficina Sí. en el que se dan formaciones. Entonces, la manera en la que yo soluciono el problema de hacerlo dentro de un edificio es a través de introducir plantas, porque empezamos la experiencia a través de un ejercicio mindfulness con una planta. Y cuando lo hacemos al aire libre, esto sí, depende del momento en el que esté la persona. Cuando estábamos en Bali, claro, en Bali hace bueno y si llueve, pues no pasa nada. Entonces me acuerdo que aquella pelea de almohadas llovió justo ese día, pero claro, la lluvia fue casi el componente y el elemento que más ayudó a los participantes a desatarse por completo y a disfrutar plenamente la experiencia. Estás en Bali, estás en el césped con tus amigos, gozando al máximo de la expresión. Cuando estás en entornos más de personas más normativas, como hemos mencionado, más diversas, pues sí, se puede hacer en interior. Se meten unas cuantas plantas y adelante con ello. Claro, porque me imagino yo esto, una empresa en Burgos, ¿no? En pleno diciembre, que digan, pues ahora salir fuera con una nevada y tal, pues habrá gente que tenga reticencias, que se podría hacer, ¿eh? Ojo, Sí, pero o sea, sí, Santi, pero claro, si yo te pregunto, ¿te acuerdas de aquel día cuando tenías 8 años y nevaba y te fuiste a la nieve y tal cual. tiraste bolas y metiste la cara en la nieve? Es, es la experiencia de alegría de vida súper intensa. Entonces, claro, para mí es hasta dónde puedo sacar a la persona de su zona de confort para que conecte con ese estado de vivencia plena. Entiendo, Carlito, que em, las empresas que empiezan que contactan contigo y con las que trabajas tienen muy claro que eso es lo que quieren, ¿no? Que quieren para sus colaboradores que salgan, que disfruten, que pasen un buen rato. ¿Consideras que hay determinadas empresas que todavía les costaría encajar un poco con esta filosofía que nos estás contando? Sí, 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 definitivamente. Y a ver, a veces, en ocasiones, tienen una intuición de lo que es. Definitivamente, son personas que están en los departamentos de recursos humanos que tienen la mente abierta, que quieren una experiencia nueva y que quieren una experiencia lúdica y diferente. Luego, a la hora de llevar a cabo la experiencia, lo que mencionábamos antes, hay diferentes tipos de personas que les impacta de una manera u otra. Y luego hay empresas que a lo mejor porque sean muy tradicionales o porque no ven el valor, pues no es algo que resuene con su modus operandi. Y bueno, eso está bien, ¿no? Pues a algunos les gusta el helado de chocolate y a otros el helado de vainilla. Ujú. Totalmente, totalmente. Y hay muchísima gente a la que le gusta el helado de vainilla, en este caso, y que seguramente que estará súper dispuesta a hacer ese tipo de cosas. Carlito, otra duda que me surge es, normalmente hay muchas veces que se dice que los team buildings o en tu caso el playing camp, que lo podemos traducir un poquito de esa manera, suele ser, en el caso de que no se haga bien, como una tirita, ¿no? Porque si realmente no se trabaja el bienestar día a día, porque un día se salga a hacer algo divertido, las cosas no van a cambiar. ¿Cómo respondes a esto? ¿Qué piensas de esto? O sea, estoy de acuerdo 100% y de hecho, bueno, lo que mencionabas antes, ¿no? En mi perfil también, si se necesita un conocimiento más estratégico de consultoría, de formaciones, pues se pueden ofrecer esos servicios a nivel de intervención. Sí que es cierto que me gusta utilizar la metáfora del recreo porque es como la meditación, ¿sabes? No meditas un día y te conviertes en un zen iluminado que perdona automáticamente y nunca se enfada. Es una práctica.
Y el objetivo y la misión de Playing Camp es eso, es recuperar la práctica del juego físico natural al aire libre con otras personas como práctica diaria de bienestar que te va a ayudar a convertirte en una persona que disfruta más de la vida, que crece más rápido y que socializa. Pero no nos metemos en el tema de la soledad, que es enorme en estos momentos, y los problemas de salud mental que eso acarrea. Pero por ahí va, por cómo yo puedo desarrollar esta práctica de gozo y felicidad diariamente, sí. Carlito, hace poco salía un estudio de McKinsey en el que dice que las empresas que invierten en todo este tipo de iniciativa, pues al final tienen un 20% más de probabilidad de mejorar, fíjate, el rendimiento de los equipos. Pero es verdad que las tendencias de estos team building últimamente vienen de la mano de la incorporación de la tecnología, de la realidad virtual. En tu caso, optas por un enfoque en la base del comportamiento del propio ser humano, ¿no? Sí, qué bueno que me preguntes esto, Santi, porque yo estaba trabajando como nómada digital allí en Bali y yo hacía llamadas de venta, montaba cursos online y apareció la inteligencia artificial, el ChatGPT, y lo empecé a usar muchísimo y empecé a usar herramientas y yo tuve mis crisis de pasarme toda la noche investigando en inteligencia artificial y pensé, ok, al ritmo que está avanzando y al ritmo que va a avanzar, o sea, es que te requiere como todo tu tiempo el mantenerte al día. Ahora ya que tú implementes soluciones, que crees y que empieces a desarrollar. Pero yo pensé, ok, ¿qué es lo que va a pasar con el ser humano y con las personas de aquí a 30 años? O sea, ¿qué no va a cambiar? Que el Jeff Bezos también creo que tiene este tipo de preguntas cuando piensas en Amazon. ¿Qué es lo que no va a cambiar de aquí a 30 años? Y por mucha tecnología que haya, o sea, el ser humano tiene dentro la necesidad de conectar con otro ser humano. Y yo partiendo de esa necesidad es cuando di un giro completo de 180 grados y pensé, en vez de seguir aquí intentando perseguir a la última innovación tecnológica, vamos a la raíz, vamos a lo puro, a lo que no va a cambiar, que es seres humanos con seres humanos en entornos físicos naturales, en el momento presente. Así que yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Y yo cuando... dime. No digo que es como ese camino en el que empezamos a etiquetarlo como made by human, ¿no? Hecho por humanos y para humanos. Ese camino casi a la inversa que la tecnología, pero que llega a conectar con nuestra esencia. Sí, completamente de acuerdo, Santi, sí, sí. Luego otra de las cosas también de las que hablas y que trabajáis en Playcamp son las pausas activas, que entiendo que esto es algo más diario, ¿no? Que a lo mejor es un poco ese recreo que se puede comparar en nuestra infancia. Cuéntanos un poquito sobre ellas. Sí, y además es el proyecto más innovadoso, que no es ya tanto el qué experiencia, sino el dónde se hace la experiencia. O sea, facilitar la experiencia, pero facilitar el lugar. Y las pausas activas es esa metáfora del recreo de no le supone tanto a un equipo, no le supone tanto a una persona invertir 20 minutos de su jornada laboral en desconectar del teléfono, desconectar de su mente y conectar con las personas que tiene alrededor y conectar con su cuerpo y sus emociones. Porque nos vamos a la calle, nos fumamos un cigarrillo, nos vamos al baño, estamos mirando el móvil y se fueron los 20 minutos. Ujú. Entonces, si diseñamos este tipo de pausas activas a lo largo del día, lo que estamos ofreciendo es una oportunidad a los trabajadores para que recarguen su capacidad cognitiva, que es uno de los efectos de la exposición a la naturaleza. Entonces pensarás, ¿y dónde está la naturaleza en las oficinas? Pues no hay problema, porque el último proyecto que estamos diseñando es eso, se podría construir una sala que tenga un jardín interior, como si sois de Madrid conocéis Atocha, y en Atocha han construido el jardín dentro. Entonces se podrían construir cubículos, salas de reuniones llenas de plantas en las que las personas entran ahí a desconectar y a estar, a sentir. Si quieren meditar, meditan. Si quieren hacer un plain camp, plain camp. Si quieren intentar resolver un conflicto porque la reunión se pone muy tensa, pues que vayan a la sala de naturaleza. Sí. Ujú. Y estas pausas activas, para que me quede un poco más claro, Carrito, son programadas en el sentido de que cada X tiempo suena una alarma o hay un aviso que es como la hora de esa pausa activa. Perdone, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero o es algo que tienes que interiorizar porque a lo mejor también tiene mucho que ver con la interiorización en la cultura de la propia compañía, de que existe eso, de que es bueno que se haga y de que la gente tiene que hacerlo, Sí, debería hacerlo, le vendría bien hacerlo. sí, estoy completamente de acuerdo, Janine. Me encanta lo de la alarma del plain camp, ¿no? Que es como de, "Oh, dejad de trabajar todos". El- la metáfora que yo utilizo es un gimnasio. Igual que hay un gimnasio para el cuerpo, pues puede haber un gimnasio para la mente, para las emociones o para la socialización. Entonces,
ya hay empresas que tienen gimnasio y claro, el desafío que aparece es cómo yo consigo que las personas utilicen ese gimnasio. Y pues ofreciendo en 1 o 2 momentos al día una actividad que esté facilitada a través de un facilitador, pues ahí ya tengo como el incentivo para ir justo a esa hora porque es cuando hay una persona pues haciendo juegos, facilitando y ayudando a la conexión. Ahora, igual que un gimnasio, pues que esté abierta y disponible para que la persona lo utilice cuando sienta esa llamada. ¿Y cuándo siente uno la llamada? Pues cuando está hasta arriba, cuando está súper estresado, cuando no llega a los deadlines. Que, que esto, bueno, esto ya nos desviamos un poco, pero sería como soluciones tecnológicas del futuro, en los que casi la tecnología sabe cuándo la persona se está estresando o está sufriendo y le aparecen pues mini avisos de, oye, tómate un break de 5 minutos. Que en las aplicaciones de social media se podría haber hecho. De llevas 2 horas viendo vídeos de TikTok, a lo mejor lo que necesitas es irte a dar un paseo. Pues en el entorno laboral, pues el Teams podría tener una cosa así. Sí, la verdad es que no estaría mal, pero están construidas para que trabajes, para que te llamen, para que hagas todo esto y lo de descansar es otra cosa, que si no lo tienes interiorizado, búscate la vida. Yeah. Carlito, ¿cuáles son las necesidades principales que sueles encontrar en las compañías cuando hablan contigo? En esa primera reunión, ¿qué te suelen decir? ¿Cuáles son los problemas que sueles enfrentar? Mm, a ver, comunicación entre personas, conflictos, yo creo es lo que antes se detecta. Porque la parte de salud mental muchas veces es más silenciosa. Las personas lo sufren en silencio y lo comparten con sus amigos cuando están en una terraza. Eh, pero bueno, se manifiesta muchas veces en rotación, pero claro, la rotación puede tener muchos factores. Entonces, como que a veces es difícil de verdad encontrar el mayor punto de dolor. Sin embargo, para mí, donde yo creo que Playing Camp hace magia es en ese elemento de resolución de conflictos. De tengo unos equipos, muchas veces también en movimientos en los equipos. Cuando yo he incluido a un equipo de otra ciudad o hemos hecho una reestructuración y ahora hay diferentes equipos o diferentes departamentos, o quiero que haya mejor comunicación entre los coordinadores de diferentes equipos o departamentos, eso sí que me lo piden a menudo, porque claro, es como un nuevo desafío que aparece y si yo no tengo una buena comunicación entre los elementos claves de estos equipos, lo que voy a conseguir es problemas a corto, medio y largo plazo. Así que cuanto antes empecemos a mejorar ese tipo de vías, pues más productividad. Ujú, ujú. Y luego, Carreto, también está el tema que ahora mismo el trabajo híbrido, o sobre todo el teletrabajo, es algo que da muchísima flexibilidad, pero luego también, por supuesto, fomenta un poco la desconexión, ¿no? Porque tú puedes perfectamente conectarte un día, desconectarte, y si no tienes reuniones ese día, a lo mejor no tienes ni por qué hablar con nadie casi. Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede recuperar esa conexión y trabajar esa conexión en un entorno primero híbrido, pero luego también un entorno puramente de teletrabajo? Sí. Con entornos híbridos en vez de esa pausa activa hacerla diaria, pues hacerla semanal o hacerla mensual, ¿no? O sea, el tener una oportunidad, hay uno de los servicios que ofrecemos que lo hemos llamado After Work divertido, que es una actividad que sucede una vez a la semana, 2 semanas o mes para unir al equipo durante esa tarde. Y, y a nivel 100% remoto, ahora en mi marca personal con Carlito Fluito me estoy empezando a desarrollar más contenido, a publicar más contenido alrededor de salud mental para teletrabajadores. Porque, bueno, yo lo he vivido, lo he experimentado. Incluso los estudiantes, que también durante época de exámenes se pasan mucho tiempo en casa solos y duele mucho. Duele mucho la soledad, duele mucho las consecuencias de la soledad. Así que estamos en vías de publicar un curso online que es la misma filosofía dentro de lo que se puede hacer, ¿no? 15 sesiones muy cortas de 15-30 minutos de diferentes prácticas de bienestar, tanto de promoción de las emociones agradables, positivas, como de gestión de las emociones más negativas o desagradables. En mi mundo ideal, el Plain Camp no solo se queda en las empresas y se ofrece para el público. Entonces, pues comunicar a esa persona que en cualquier momento, a lo largo del día o a lo largo de la semana, pues podría ir a participar en un Plain Camp en un parque público. Ujú.
Carlito, muchas de las personas que nos escuchan, que son de nuestros oyentes fieles, suelen estar muy ligados precisamente a recursos humanos, a departamentos de People and Culture. Y muchas veces lo que nos han trasladado también que organizar ese team building puede ser un reto, ¿no? Tienen que alinear las expectativas, asegurarse que las personas participen activamente o no, como decías, ¿no? Que estén ahí y que ellos a través de su energía vayan conectándose o no vayan conectándose. Pero ¿qué consejo le darías desde tu experiencia a una empresa que empieza a considerar hacer su primer team building, pero no tiene ni idea de dónde empezar? Eh, muy buena pregunta, Santi. También parte del valor diferencial, y yo por mi aprendizaje en negocios, es la mejor oferta es una oferta en la que está todo hecho. O sea, es como plug and play. O sea, llegas, le das al play y la cosa funciona. Entonces, nosotros en PlaneCamp nos enfocamos mucho en la parte de producción también. O sea, tenemos un equipo pues que va a buscar ese sitio, que va a buscar un catering que sea saludable, que si hay que solucionar el transporte, lo solucionamos. Porque si no es una carga de trabajo extra para esa persona de recursos humanos que a lo mejor ya está un poco hasta arriba y le han dicho, venga, haz un team building. Y ahora la persona de recursos humanos se convirtió en project management o en event manager. Entonces, sí, nosotros desde nuestro punto de vista gestionamos lo máximo posible para que simplemente nos tenga que decir qué necesidades tienen y cómo quieren que sea esa experiencia. Sí, que nos compartan la visión. Ahora, ¿cómo conseguir para mí, volvemos a la comunicación, ¿no? O sea, cuanta más comunicación yo tengo del equipo con quien estoy, de los participantes, de las personas, más los conozco, más sé lo que pueden necesitar. Y una anécdota muy rápida, en Airbus, cuando lo hicimos con ellos, a mí me sorprendió porque fue como de alguna necesidad dietética específica, de que si son veganos o si son alérgicos a los frutos secos, lo que sea. Y aquella persona de recursos humanos se lo sabía. Me dijo, sí, este no sé qué, este no sé qué, este no sé qué. Entonces, claro, ese es el nivel de profundidad que tú puedes tener con las personas con las que trabajas de conocimiento para que de verdad sepas a qué perfiles les va a gustar una actividad más u otra. Y así elegir la experiencia que más creas tú que puede... Nunca llueva a gusto de todos, que dicen en Castilla. Yo soy de Valladolid. Pero dentro de que llueva, pues que llueva con la mayor agradabilidad para la mayoría, sí. Entiendo que también, Carlito, los grupos que haces para este tipo de actividades no pueden ser demasiado grandes, ¿no? O sea, ¿son grupos relativamente reducidos o cómo funcionan? Eso es una pregunta súper interesante porque es algo que estoy explorando. Cada vez recibir grupos más grandes y la solución que voy encontrando es tener a más facilitadores durante la experiencia, o sea, que no solo dependa yo de gestionarlo todo, y también ofrecer diferentes tipos de oportunidades expresivas y creativas. Entonces, una de las soluciones que solemos utilizar es llevar materiales plásticos como arcilla o pinturas o, sí, témperas. También llevamos instrumentos musicales. Y yo, bueno, yo trabajo más a través del cuerpo. Entonces, para mí es que la persona conecte con qué tipo de juegos me gustaba a mí hacer de pequeño también. A algunos les gustan más cosas de construcción, entonces para eso utilizamos la naturaleza. Y que cada persona vaya encontrando su lugar. Sobre todo cuando es una primera experiencia que puede ser un poco más impactante, pues que cada uno diga, pues mira, hace que no juego con arcilla desde que tenía 11 años y aquí estoy hoy tocando. Entonces, no forma tanto parte, o sea, el rol del facilitador es menor cuando una persona ya está estimulada, conectada con el juego. Así que ofrecemos diferentes, sí, posibilidades. Antes comentabas a Airbus, pero entiendo que seguramente tendrás algún caso de éxito concreto o algún exitazo que no tienes por qué decir, por supuesto, el nombre del cliente ni nada por el estilo, pero algo que te ha llevado pues una alegría muy grande. ¿Algún ejemplo chulo que nos puedas contar? Es que hay muchos, porque yo he elegido también PlaneCamp porque creo que nunca me voy a poder aburrir de él, porque cada vez es diferente, los grupos son de diferente tamaño, las personas son diferentes, los entornos son diferentes. Entonces, yo cada vez que lo hago aprendo también y a mí me encanta escuchar los testimonios de las personas. Entonces, alegrías para mí tengo historias casi más de personas que de empresas. Personas que me dicen, claro, yo sufrí abuso en mi casa cuando era pequeña, luego en el colegio me hacían bullying y llego hoy, estoy aquí en el Playing Camp y me doy cuenta de que
de que a lo mejor nunca en mi vida he tenido esta oportunidad de jugar. Y a mí eso o sea, me llena de responsabilidad a la vez, de estoy ofreciendo a las personas una oportunidad muy importante de experimentar su cuerpo y su socialización. Y tengo, bueno, tengo bastantes de este tipo, ¿no? De personas que al fin y al cabo, Santi y Yaniro, o sea, si venís al Playing Camp, pues diréis, hace que no hago esto, pues 30 años a lo mejor. A no ser que vayáis a clases de improvisación en teatro, en la naturaleza, cada fin de semana y un día os metan en el río y acabéis embarrados. Que puede ser. La verdad es que no, yo por lo menos por mi parte no, y creo que Santi tampoco ha hecho mucho eso Yo voy mucho al últimamente. campo, pero... Carlito, has dicho también si venís a Playing Camp. Nosotros estamos hablando sobre todo de acciones que estás realizando con clientes, pero ¿hay alguna actividad en abierto a la que la gente pueda ir libremente? Sí, el entorno donde más acogida o bienvenida tiene este tipo de prácticas es más en entornos de retiros espirituales, porque es como una práctica muy complementaria al yoga, por ejemplo, que busca más como la paz de uno mismo, el equilibrio de uno mismo. Esto es más la expresión, la co-creación en grupo, colectiva. Entonces, en estos entornos más espirituales encaja muy bien. Y luego en eventos también estoy empezando a tener bastante movimiento como actividad de facilitación de interacciones. Pues antes de un networking o durante el evento, ¿no? Son demasiadas charlas, pues se pueden hacer microexperiencias de 5 o 10 minutos para que la gente se suelte y conecte de otra manera. Ujú. Entonces, por eso menciono, el Playing Camp se va adaptando a los diferentes lugares, sí. Esto es muy interesante porque es verdad que muchas empresas que tienen un programa más o menos regular de team building llegan a caer en ese pensamiento de que ya no saben qué hacer para seguir siendo frescas, innovadoras y relevantes, sino que todas las actividades, todo lo que ofrecen suena igual, ¿no? Y como que la gente se empieza a desconectar. Entonces, que haya este tipo de iniciativas mantiene como la chispa, ¿verdad? Sí, y para mí, yo era una persona súper científica, analítica, racional, y gracias al taoísmo que entré en la espiritualidad. Y el taoísmo es una filosofía china que es muy opuesta a la religión católica, donde yo estudié en mi colegio en Valladolid, que, claro, la religión católica es Dios, es una estructura fija, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que lo sabe todo, lo puede todo. Y el taoísmo es lo contrario, es el flujo de la vida que siempre está cambiando, en el que uno está dentro y que uno es partícipe y testigo de todo este cambio constante. Entonces, no es tanto la dopamina de quiero algo nuevo, sino el cambio cognitivo estructural de todo lo que hay a mi alrededor es diferente. Y cuando yo cambio mi percepción, especialmente a través de las plantas, porque una planta parece que nunca se mueve, que es estática y que está ahí, pero las células de esa planta siguen cambiando constantemente y nuestro cuerpo sigue cambiando. Entonces, para mí no es tanto el cambio hacia afuera de todo lo nuevo que podemos experimentar, sino un poco el cambio hacia adentro que va a ayudar a nuestra percepción a identificar que todo está cambiando y que todo puede ser experimentado como si fuera la primera vez, a través del gozo, la alegría y la curiosidad. Ujú. Hemos hablado, Carlito, de bastantes skills, ¿no? Que se pueden mejorar, como la comunicación, como la resolución de conflictos, mejorar también la rotación del personal y también con ello, pues un poco el compromiso de los colaboradores. En cuanto al liderazgo, ¿tenéis algún programa concreto o alguna cosa concreta para fomentar ese liderazgo o para incluso identificar futuros líderes de alguna manera? ¿O esto es una cosa ya demasiado aterrizada? No, hago formaciones también y además de lo que menciona el teletrabajo, en estos momentos me gusta meterme de lleno dentro de comunicación, resolución de conflictos, negociación y ventas. ¿Por qué? Porque, bueno, sigue siendo comunicación y un líder, mi aprendizaje es resuelves conflictos, vendes ideas o vendes proyectos y negocias necesidades con el resto de los equipos. Entonces, esta parte sí que está más aterrizada, más mental. Sin embargo, en la práctica del Playing Camp, pues también se ve muy rápido quién es quién. Y se ve muy rápido quién es una persona muy pro. Muy proactiva
Una persona que sea muy proactiva, que está proponiendo, se ve muy rápido también quién se preocupa más por tener al grupo unido o quién es más independiente y solo se quiere ir. Entonces, para mí es como una muy buena herramienta que se podría utilizar en procesos de selección para ver quién es quién. O sea, no es lo que te hayan contado ni lo que te han dicho en la entrevista, sino cómo de verdad actúa la persona en un entorno real, sí, en una situación. Ujú. Sí, eso totalmente. Al final, muchas veces simplemente pararte a observar cómo actúan todos con todos hace que te des cuenta de cómo es cada uno, ¿no? Sí, sí. Y Carlito, no quiero que tampoco nos des unos datos muy concretos, pero al final el alquilar muchas veces el espacio o estar en un entorno concreto, que sea un día entero, que también tenga que haber comida, tenga que haber diferentes medios, a muchas personas, a lo mejor, muchos oyentes a lo mejor dicen, esto suena caro. Lo dicho, no quiero que nos des precios concretos, ¿vale? Pero sobre todo, ¿qué les dirías a esas personas que tienen esa reticencia a lo mejor en invertir en este tipo de cosas? Les diría, la creatividad ahorra dinero. que esto es algo que lo leí justo ayer en un documento de MrBeast. MrBeast es el youtuber más famoso, con más suscriptores, y lo menciona, porque MrBeast le han asociado con que tiene dinero y todos los problemas se tienen que solucionar con dinero. Claro, la ventaja, y él lo dice, él dice que la creatividad ahorra dinero, porque tú vas a tener un problema, pero si eres creativo vas a encontrar una solución. La ventaja de Playing Camp de los principios y de tener esta mente tan juguetona es eso, es que la creatividad la tienes tan entrenada que las personas te dicen, este es el presupuesto que tengo. Y les digo, vale, pues lo hacemos. O sea, porque todo se va a adaptar, todo se va a buscar una solución y se va a buscar un entorno que entre dentro del presupuesto que tengan esas personas. Entonces, como queráis, del tamaño que queráis y en el sitio donde queráis, porque la creatividad resuelve muchos problemas, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchísimas. Pues, Carlito, a mí me suele gustar también preguntar por el futuro, por cómo se ve el futuro, pero creo que me has respondido antes diciendo que, bueno, sobre todo hablando de la inteligencia artificial y de las nuevas herramientas, que realmente en ese caso tú estás mucho más centrado en retrotraernos a lo que éramos antes, ¿no? Entonces, más que eso, me gustaría preguntarte ¿qué planes tienes? ¿Tienes algún proyecto en mente relacionado con Playing Cup que nos puedas contar un poquito por encima para ponerle la miel en los labios a nuestros oyentes? Tengo mucho, Yanire. Sí, el Uno, de la, cuéntanos uno. sí, el de las salas de la naturaleza es para mí de los más interesantes porque creo que devuelve a las personas una necesidad fundamental que es la conexión con la naturaleza. Y esto lo hemos visto, en los aeropuertos hay como salas de oración para las personas que son musulmanes o a veces hay iglesias también, como pequeñas capillas. Y para mí esto sería como un cambio y un impacto global real del día a día. El ofrecer en hospitales, el ofrecer en empresas, en aeropuertos, estas salas de naturaleza donde la gente puede entrar a estar en paz. Y creo que en el aeropuerto de Dubái ya tiene una cosa similar a la estación de Atocha. Y es que va por ahí. El tener esa oportunidad de entrar en un espacio, en un sitio donde uno se recarga. Que recargarse puede sonar muy poco científico, pero uno recupera sus habilidades cognitivas, siente emociones de poca intensidad y buena valencia y agradables, como son la calma, la serenidad o la paz. Y uno también tiene la oportunidad de ser más explorador, más creativo, más curioso a la hora de interactuar con estos elementos vegetales. Carlito, pues yo, ya que estamos hablando pues del juego y del team building, te propongo un juego. En este caso sí que es lingüista, ¿vale? En este caso sí que va a ser a través de la palabra. Entonces, me gustaría proponerte uno de asociación rápida. Te voy a decir 3 palabras relacionadas con el team building o con el juego y me tienes que responder con lo primero que se te venga a la cabeza. Creatividad a tope. Vamos con Freud. Así que diversión. Espontaneidad. Creatividad. Ilimitada. Y por último, confianza. Plenitud. Ok, muy, muy bien. Yo quiero más, Santi, yo quiero más. A ver, te digo yo una más, venga, juego. Play Camp.
Playcamp, claro. La verdad es que te lo he puesto en bandeja. No te lo he puesto muy bien ahí, Yanni. Te lo he puesto bastante en bandeja. Bueno, pues nos quedamos con espontaneidad, plenitud y la verdad es que lo he apuntado aquí y no entiendo mi letra como Rajoy, o sea, no sé lo que he puesto. Ilimitado era, creatividad. Creatividad ilimitada, efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con esas 3 palabras que yo creo que también son una muy buena descripción y un muy buen resumen de lo que es Playing Camp y de todo lo que puede hacer Playing Camp, el juego, el recreo en la oficina, en las organizaciones. Santi, ¿tienes alguna última pregunta para hacerle a Carlito? Tendría tantas porque la verdad es que es súper interesante todo el tema del juego. A mí me encantan los juegos, así que tendría miles para poder seguir hablando. Así que espero que Second sigamos ahí round. en contacto. Pronto hacemos la segunda parte. La segunda ronda. Eso es, ya tenemos ahí la excusa, la dejamos caer también para una segunda entrevista. Muchísimas gracias, Carlito. Yo tengo que decir que jugar no hemos jugado mucho, pero me lo he pasado estupendamente escuchándote y descubriendo nuevas maneras de afrontar este tipo de necesidades que tienen cada vez más las compañías. Sí, muchas gracias a vosotros, Yanni y Santi y a Singular, por esta oportunidad. A mí me encanta hacer podcast, es una de mis aficiones, que también es un trabajo. Y sí, ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Un placer, Carlito. Un placer, por supuesto, Santi, que siempre me acompañas. Y un placer a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis, os animamos a salir a jugar o a quedaros en casa, pero jugar con lo que sea, que seguro que veis la vida de otra forma. Nos vemos donde siempre, estamos en YouTube y en Spotify, estamos en Si Yo Te Contara Podcast, en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Singular. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.